A veces, los héroes nacen del dolor, y en la tierra del Wallmapu, ningún nombre arde con tanta fuerza como el de Galvarino, el guerrero mapuche que desafió al mismísimo imperio español. Sin manos. A mediados del siglo XVI, la guerra entre los mapuches y los conquistadores españoles se había vuelto implacable. Tras la muerte de Lautaro y Caupolicán, los mapuches no se rindieron. Al contrario, juraron que seguirían luchando hasta expulsar a cada invasor que pisara sus tierras. Fue en ese contexto cuando apareció Galvarino, un guerrero joven, ágil y feroz, proveniente de la zona de Arauco, donde la resistencia mapuche seguía viva bajo el liderazgo del Toqui Lemucaguín, también conocido como Lebuco. Galvarino no era un gran cacique ni un noble, era un huaychafe, un guerrero del pueblo, pero su espíritu lo distinguía del resto. No conocía el miedo, luchaba cuerpo a cuerpo, se lanzaba contra los caballos españoles sin dudar y alentaba a sus compañeros a no rendirse nunca. En 1557, el gobernador español García Hurtado de Mendoza, joven, ambicioso y cruel, emprendió una de las campañas más violentas en territorio mapuche. Llevaba armas de fuego, caballería pesada y soldados experimentados en las guerras de Europa. Su objetivo era acabar de una vez por todas con la resistencia mapuche. Durante una de esas batallas, la batalla de Lagunillas, los españoles tomaron prisioneros a varios guerreros, entre ellos a Galvarino. Los mapuches sabían que la captura podía significar la tortura o la muerte. Pero nadie imaginó lo que vendría. Frente al ejército español, el gobernador Hurtado de Mendoza quiso dar un ejemplo para infundir terror en los demás. Ordenó que a los prisioneros se les cortaran las manos, como castigo y advertencia. Cuando llegó el turno de Galvarino, los soldados lo sujetaron y pusieron sus manos sobre un tronco. Con un solo golpe, el filo del hacha cayó y la sangre cubrió el suelo. Pero Galvarino no gritó, no pidió clemencia. Solo levantó los brazos mutilados y miró al gobernador con furia. «Ahora tendrás que matarme, español, porque volveré a pelear», dicen que murmuró con los dientes apretados. Los españoles lo dejaron con vida, convencidos de que el horror serviría como lección para su pueblo, pero cometieron un error fatal, porque ese día no nació el miedo, nació una leyenda. Galvarino, el guerrero sin manos, regresaba a su tierra, y lo haría con una sola idea en su corazón: venganza. Cuando Galvarino volvió a su lof, comunidad, el silencio se apoderó del valle. Los niños lo miraban con horror, las mujeres lloraban al ver sus brazos vendados, los hombres apretaban los dientes, pero Galvarino no pidió compasión, pidió una asamblea. El Consejo de los Loncos se reunió bajo los robles, en torno al fuego sagrado. Allí estaban los toquis y los jefes de guerra. Algunos lo miraban con tristeza, creyendo que aquel guerrero había quedado inutilizado para la lucha. Pero Galvarino se levantó frente a todos y habló con una fuerza que hizo temblar el aire. «Los españoles me cortaron las manos para que no pudiera pelear, pero les juro que pelearé con los dientes si es necesario. Prefiero morir libre que vivir sin luchar». Sus palabras retumbaron en el círculo. La rabia contenida de su pueblo estalló. Los gritos se mezclaron con el ulular del viento entre los árboles y los tambores cultrunes comenzaron a sonar. Los ancianos lo miraron y vieron en él una señal. Decían que los espíritus antiguos lo habían devuelto a la vida con un propósito: ser el símbolo de la resistencia, la encarnación del coraje mapuche frente a la crueldad del invasor. Y así, con sus brazos mutilados envueltos en pieles, Galvarino fue recibido como un héroe. Durante semanas recorrió los lof, alentando a los guerreros, mostrando sus heridas como trofeo. Cada vez que se levantaba frente a una multitud, gritaba: «Esto hicieron con mis manos,
y aún así no pudieron arrancarme el corazón. Su ejemplo encendió una llama. Los huaychafes se multiplicaron. El pueblo entero se preparó para una nueva ofensiva. Las mujeres forjaban lanzas, los niños aprendían a lanzar piedras, los ancianos enseñaban los antiguos cánticos de guerra. La resistencia volvía a organizarse. El Toqui Lemucaguín, heredero del espíritu de Lautaro, decidió lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas de García Hurtado de Mendoza. El lugar escogido, Millarapue, cerca del río Cautín. Un terreno conocido por los mapuches, cubierto de bosques espesos, quebradas y senderos ocultos. El escenario perfecto para una emboscada. Allí, Galvarino volvió a vestir su manto de guerrero. Mandó forjar cuchillas pequeñas y las ató con cuero en los muñones de sus brazos. Se entrenó con furia, golpeando árboles, lanzando patadas, gritando bajo la lluvia. Ya no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Los guerreros lo observaban con asombro. «Galvarino, ¿cómo pelearás así?», le preguntaban algunos. Él respondía con una sonrisa dura: «Con el alma, y el alma no necesita manos». El día previo a la batalla, el consejo se reunió una vez más. El Toqui Lemucaguín pidió a los espíritus del Hualmapu que los acompañaran. El cultrún resonó entre los cerros, las antorchas iluminaron los rostros pintados con ceniza, y en medio de todos, Galvarino levantó los brazos vendados hacia el cielo y gritó: «¡Por Lautaro! ¡Por Caupolicán! ¡Por nuestra tierra!». Los guerreros respondieron al unísono, golpeando sus lanzas contra el suelo. Esa noche nadie durmió. El bosque entero parecía respirar con ellos, esperando el amanecer. Al salir el sol, el ejército español avanzó confiado. Eran cientos de soldados bien armados, con caballos, cañones y ballestas. Al frente, el joven gobernador Hurtado de Mendoza, convencido de que nada podría resistir su poder. Pero en la espesura, ocultos entre la niebla, 10.000 mapuches aguardaban el momento exacto para atacar. Galvarino estaba en primera línea, sin manos, sin miedo, solo con la determinación de demostrar que ni el dolor ni la mutilación podían quebrar la dignidad de su pueblo. El rugido de los mapuches sacudió el bosque. Las lanzas se alzaron, los tambores sonaron como truenos y una lluvia de piedras y flechas se lanzó contra los españoles. La batalla de Millarapue acababa de comenzar. El amanecer del 30 de noviembre de 1557 cubrió el bosque de Millarapue con una bruma espesa. El aire olía a humedad, a tierra y a sangre contenida. En silencio, los guerreros mapuches esperaban la señal de su Toqui Lemucaguín, sucesor del espíritu rebelde de Lautaro. A su lado, con los brazos mutilados cubiertos por vendas de cuero y cuchillas atadas en sus muñones, se encontraba Galvarino. Sus ojos ardían como brasas. En la distancia, los estandartes del ejército español se movían lentamente entre los árboles. Los cascos de los caballos aplastaban ramas secas. Los soldados marchaban confiados, creyendo que los indios rebeldes no serían capaces de resistir. No sabían que, entre la maleza, miles de ojos los observaban, ni que el alma de un hombre sin manos lideraba la furia contenida de todo un pueblo. Galvarino respiró hondo. El cultrún sonó 3 veces. El eco rebotó entre los cerros y entonces, como un solo cuerpo, la selva mapuche rugió. Una lluvia de lanzas, piedras y flechas cayó sobre los españoles. Los caballos se desbocaron, los soldados se desorientaron entre los gritos y el humo. Desde todas partes surgían guerreros desnudos hasta la cintura, pintados con barro y ceniza, empuñando hachas, macanas y lanzas de coligüe. La emboscada había funcionado. Galvarino se lanzó al frente, corriendo entre los matorrales. No tenía manos, pero en sus muñones brillaban 2 cuchillas improvisadas. Con ellas golpeaba, cortaba, empujaba, derribaba enemigos.
Un testigo español escribiría más tarde que aquel indio sin manos peleaba como un demonio, aunque los cronistas posteriores, como siempre, adornarían el relato para engrandecer la hazaña de los conquistadores. Lo cierto es que Galvarino realmente estuvo allí, combatiendo hasta el límite de sus fuerzas, enfrentando de frente a los hombres que lo habían mutilado. La batalla se volvió caótica. El humo de las armas de fuego confundía la vista. El suelo se tiñó de rojo. Los españoles, con su armamento superior, comenzaron a reorganizarse. Los cañones abrieron fuego, arrasando con los bosques, mientras los arcabuceros disparaban sin descanso. Pero los mapuches no retrocedían. Por cada guerrero que caía, otros dos salían desde la espesura. En medio del fragor, Galvarino se abalanzó sobre un capitán español. Usando el impulso de su cuerpo, lo derribó y lo mordió en el cuello. Era una lucha animal, desesperada, pero profundamente humana. Su grito resonó por encima del estruendo de la guerra. «Esto es por mis manos, hijo del hierro». A pesar de su valentía, el equilibrio se rompió. Las fuerzas mapuches fueron diezmadas por el fuego europeo. El Toqui Lemucaguín cayó atravesado por una lanza y su muerte desató el desconcierto. Al ver al líder muerto, muchos guerreros comenzaron a dispersarse hacia el bosque. Galvarino, sin embargo, se negó a huir. Se quedó en el campo de batalla, cubierto de sangre, con los dientes apretados. Gritaba a los demás que no retrocedieran, que siguieran luchando. Pero el peso de los cañones y los caballos fue implacable. La resistencia se quebró y cientos fueron capturados. Galvarino fue rodeado por soldados. Aún trató de morderlos, de embestirlos con el cuerpo, pero lo derribaron. Cayó al suelo exhausto, mirando el cielo gris del sur. Una lluvia ligera comenzó a caer, lavando su rostro ensangrentado. Uno de los soldados españoles lo reconoció. Es el indio sin manos que se escapó de la primera ejecución. Y así, Galvarino fue apresado por segunda vez. Los sobrevivientes fueron llevados ante el gobernador García Hurtado de Mendoza, en la plaza improvisada del campamento. Decenas de mapuches estaban atados, esperando el veredicto. Los españoles querían dar un escarmiento, un mensaje de terror, para que nadie más se atreviera a rebelarse. Pero el mensaje que dejaron fue otro. Cuando llegó su turno, Galvarino se irguió frente al gobernador. No se arrodilló, no suplicó. Sus ojos desafiaban a todos los presentes. El silencio era absoluto. Hurtado de Mendoza lo miró con una mezcla de respeto y temor. Le ofreció perdonarle la vida si juraba obediencia al rey de España. Galvarino escupió al suelo y dijo con voz firme: «Ya me quitaron las manos, no podrán quitarme el alma. Mátenme si quieren, pero no me arrodillaré ante ningún rey». Los cronistas españoles registraron este momento con cierta incomodidad, intentando suavizarlo. Pero entre los testimonios indígenas y algunos documentos rescatados siglos después, esa frase, o una muy similar, se mantuvo viva en la memoria oral del pueblo mapuche. Porque ese fue el verdadero mensaje de Galvarino. La dignidad no se corta con un cuchillo. Hurtado de Mendoza ordenó su ejecución inmediata, pero el propio verdugo vaciló. ¿Cómo matar a un hombre que ya lo había perdido todo y aún seguía de pie? Finalmente, los prisioneros fueron ajusticiados. Los cuerpos fueron arrojados al río, pero los mapuches dicen que el espíritu de Galvarino no se hundió. Flotó río abajo, viajando hacia los bosques del sur, donde aún se escucha su grito en las noches de tormenta. Aquel día, el ejército español creyó haber vencido, pero lo que realmente hizo fue crear un símbolo. Desde entonces, cada guerrero mapuche que entraba en combate recordaba su nombre. Cada niño escuchaba su historia junto al fuego. Y cada generación repitió su juramento: podrán quitarnos la vida, pero nunca el Gualmapu. Cuando el cuerpo de Galvarino cayó sin vida en el suelo de Millarapue, el silencio se apoderó del campo.
Los españoles lo observaron como si contemplaran a un monstruo vencido, pero lo que no sabían era que aquel cuerpo mutilado no representaba derrota alguna, era más bien el nacimiento de un mito. El nombre de Galvarino comenzó a correr de boca en boca entre los mapuches sobrevivientes y en pocas semanas se había convertido en un símbolo de la resistencia más feroz que jamás se hubiera visto en el sur del mundo. Dicen los ancianos que, cuando los suyos se enteraron de su muerte, las machis lloraron junto al fuego y lanzaron su grito al viento, un grito que, según la tradición, hizo temblar los ríos del Wallmapu. Ese mismo viento llevó su nombre por los valles, los bosques y los montes, hasta convertirlo en un espíritu protector, un huecufe invertido, un espíritu de guerra y justicia. Desde entonces, en las noches más oscuras, cuando las nubes cubren la luna y el viento sopla entre los arrayanes, los guerreros dicen escuchar su voz. No entreguen su tierra, no entreguen su libertad. Con el tiempo, la historia de Galvarino fue deformada por los cronistas españoles. Ellos, al escribir sus relatos, buscaron reducir su hazaña a una simple anécdota de valentía salvaje, un acto heroico pero inútil frente al poder europeo. Sin embargo, los relatos orales del pueblo mapuche contaron otra versión, más profunda y humana. Galvarino no fue un loco, ni un suicida, ni un esclavo vengativo. Fue un hombre que eligió morir de pie, antes que vivir sin dignidad. Su gesto no fue el de la desesperación, sino el de la reivindicación. Representó la voz de miles de hombres y mujeres que se negaron a aceptar que su mundo debía desaparecer. Y aunque el Imperio español creyó haber aplastado su espíritu, su historia atravesó generaciones, llegando incluso hasta hoy. En los siglos posteriores, cada vez que un nuevo conflicto amenazaba al pueblo mapuche, el nombre de Galvarino renacía. Durante la Guerra de Arauco, los toquis usaban su ejemplo como inspiración antes de entrar en batalla. En el siglo XIX, cuando el Estado chileno emprendió la llamada pacificación de la Araucanía, una invasión disfrazada de civilización, los loncos y guerreros recordaban su nombre antes de resistir con lanza y coraje, y en el siglo XX su figura volvió a resurgir como símbolo de la lucha por la autonomía y la memoria. Su nombre fue grabado en canciones, poemas, murales y escuelas rurales. En la región del Biobío hay comunidades que aún enseñan a los niños la historia del güeñefe sin manos, el guerrero mutilado que siguió luchando, como ejemplo de fuerza interior. En Temuco, Concepción y otras ciudades del sur, su rostro aparece pintado en murales, con los muñones levantados al cielo, mirando desafiante hacia la historia. Galvarino se transformó en un símbolo eterno del Wallmapu, la tierra que no se rinde. Los historiadores modernos han intentado separar la leyenda de los hechos. Algunos dudan de los detalles más heroicos, como las cuchillas atadas a sus muñones, y sugieren que fueron añadidos con el tiempo. Pero lo cierto es que Galvarino existió, fue capturado en Lagunillas, mutilado por los españoles, liberado con vida y volvió a luchar en Millarapué, donde fue finalmente ejecutado. Esos hechos están documentados en fuentes cruzadas, tanto españolas como mapuches. El mito creció después, alimentado por la admiración y el dolor de un pueblo que necesitaba héroes reales para sostener su identidad. Y así, entre mito y realidad, Galvarino se alzó como uno de los personajes más poderosos de toda la historia indígena de América del Sur. Su historia recuerda a las de los grandes rebeldes universales: Espartaco, que desafió a Roma; Tupac Amaru, que se levantó contra el virreinato; o Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Todos ellos fueron derrotados físicamente, pero su espíritu trascendió el tiempo. Y en el caso de Galvarino, su legado se volvió inseparable de la identidad mapuche. Hoy,
5 siglos después, su nombre sigue vivo no solo entre los historiadores o los documentales, sino también entre quienes sienten que la historia oficial no contó toda la verdad. Porque la historia de Chile, como la de muchos países de América, fue escrita por los vencedores y no por los pueblos que resistieron. Pero los pueblos tienen memoria, y la memoria, cuando es justa, nunca muere. Por eso, cada vez que alguien menciona a Galvarino, no está recordando simplemente a un hombre mutilado que luchó hasta el final. Está evocando la voz de todos aquellos que fueron silenciados. Está recordando que hubo un tiempo en que la libertad valía más que la vida. En los relatos actuales, Galvarino ha pasado de ser solo un personaje histórico a ser un símbolo de resistencia universal. Su figura representa la fuerza de los pueblos oprimidos, la lucha por la justicia y la dignidad. En muchas comunidades mapuches, su nombre se pronuncia con respeto y orgullo. En escuelas rurales, los niños aprenden que Galvarino no fue vencido, porque su valor sigue inspirando a generaciones. Y cuando los ancianos se sientan junto al fuego, todavía se dice que si escuchas el viento entre los árboles en las noches de invierno, puedes oír el eco de su voz repitiendo la misma promesa que juró antes de morir. No me rendiré, no me arrodillaré, mi espíritu seguirá luchando por el Wallmapu. Esa frase, más que un recuerdo, es una advertencia para quienes creen que la historia indígena puede borrarse con el tiempo. Porque Galvarino no fue un simple guerrero, fue el corazón de un pueblo que se negó a desaparecer.